Comenzamos a desesperar porque a lo lejos se oían campanadas anunciando el término del plazo fijado. Ahora tendríamos que escapar en embestida, calle arriba o hacia la plazoleta, daba lo mismo. Ellos nos alcanzarían para volver a encerrarnos. Era el día 1 del mes de noviembre, la sentencia estaba dictada. A todos los perros callejeros de la capital los vacunarían. Cuando mi madre me narraba cuentos fantásticos, algunos que yo notaba que ella como que se los reinventaba o los reescribía desde la oralidad. Ella todas las noches me narraba cuentos. No teníamos luz donde vivíamos, sino que vivíamos con lámparas de esas de querosén. Y entonces ella de noche antes de acostarnos nos contaba cuentos, especialmente a mí que me gustaba escucharla, cuentos maravillosos, pero también historias, leyendas que ocurrían en el campo, en las fincas, de brujas, de patasolas, de seres fantásticos. Y yo creo que ahí nació mi gusto por la literatura. Después con el tiempo pues uno siempre espera escribir sus primeras palabras más adelante, pero cuando uno hace evocación, yo creo que ahí mi madre de alguna manera sembró el germen por la escritura en mí. Hice mis primeros textos intentando hacer literatura, posiblemente en la primaria. Intenté hacer algunos relatos que hacía en la clase, obviamente en la clase de lengua castellana. Siempre uno ahí es donde le siembran la necesidad de la escritura. Y tenía una profesora que recuerdo con mucho cariño, la profesora Ligia, quien me invitaba a que contara en el cuaderno como cosas de la cotidianidad que yo vivía, o sea, cosas de mi entorno, cómo me había sentido. Recuerdo que eran textos distintos a lo que los profesores por lo generalmente le ponen a uno, a transcribir de una cartilla, etcétera, o hacer plana. Ella nos pedía que escribiéramos lo que quisiéramos. Y ahí creo que hice un par de textos interesantes porque tengo un recuerdo antiguo de que fui felicitado por ellos. Y creo que fue la primera vez, si no estoy mal, que me nombraron como me nombran ahora, justamente, poeta. Creo que ahí fue. Después ya en el colegio, tuve la experiencia en el colegio Juan Lozano y Lozano, por allá como en un grado octavo, lo que sería hoy un octavo noveno, estábamos escribiendo y escribíamos sonetos, y escribíamos poemas y escribíamos cuentos. Entonces surgió la idea de hacer un periódico. Mi primera experiencia editorial se llamó Cinco Estrellas. Se nota la poca creatividad que teníamos entonces, pero la idea era que allí los estudiantes nos íbamos a empezar a escribir nuestras primeras cosas con algunos otros compañeros que yo luego los perdí el rastro. No sé si terminaron igual de locos que yo escribiendo o se dedicaban a cosas serias. Bueno, todos empezamos a publicar en periódicos o en revistas, ¿no? O sea, como tal. Recuerdo que trabajé en Cementos Diamante en un laboratorio de química y en Cementos Diamante en ese entonces había un periódico institucional que se llamaba, si no estoy mal, El Cementero Pijao. Allí publiqué unos textos, pues una locura. Yo trabajaba en un laboratorio de química y hacía poesía, o sea, hacía explotar las palabras de alguna manera. Pero luego ya es oficialmente en la Universidad del Tolima, cuando estoy estudiando la licenciatura en Español y Literatura en el IDEAD, que gano un premio y con el producto de ese premio publico mi primer libro de poesía que se llamó La Rendija de los Tiempos. Digamos que ese fue ya, digamos, la presentación en sociedad como escritor, porque uno se presenta como escritor cuando publica. Y digamos que eso fue para el año 97, creo que saco el primer libro. Considero que las palabras sirven para narrar muchas cosas, la vida cotidiana, los problemas sociales, las inquietudes filosóficas, las inquietudes políticas, el amor, la desolación, o sea, y dependiendo de lo que me esté preocupando en el instante, pues escribo distintas cosas. Entonces he escrito desde lo que llamamos poesía hasta textos que podemos considerar apuntes filosóficos.
escritores actuales, digamos los que nacimos finalizando el siglo XX y ya estamos en el siglo XXI, hemos encontrado formas de expresarnos y en eso las mediaciones y las redes me han ayudado mucho. Yo, por ejemplo, en mi blog me ha permitido divulgar mucho mi literatura, pero sigue siendo muy difícil publicar. Es decir, eso es un problema, no hay, digamos, un soporte que te permita publicar, sobre todo poesía. O sea, la poesía en Colombia es muy difícil, o sea, ni siquiera los poetas reconocidos publican poesía seriamente, o sea, con un soporte editorial serio. Creo que los escritores en épocas tranquilas sirven para poco, los animadores de fiesta deberían ser. En épocas convulsionadas los escritores tienen mucho que contar, porque el escritor, digamos que cumple un papel en la sociedad muy importante, como decía Sartre, y es que da cuenta de las cosas que los demás no quieren nombrar. O sea, la gente hay cosas que no quieren nombrar por miedo, por angustia o por ausencia de lenguaje. Y el artista en general lo que hace es develar en la sociedad eso que los otros no quieren mostrar. Y en tiempos tan convulsionados como vive este país, pues los escritores abundan. Y abundan las narrativas, muchas narrativas que están ahí ocultas y que quizás el tiempo algún día nos permita mostrarlas, porque están ocultas ahí por muchas cosas. Pero yo creo que esta época, sobre todo esta transición que estamos tratando de construir un nuevo país, va a necesitar muchos narradores, y no solo narradores profesionales, literatos profesionales, sino también narradores cotidianos, gente que sea capaz de contarle al otro lo que siente, o sea, y que sea también capaz de narrar el otro. ¿Hasta cuándo escribir? Hasta que tengamos fuerzas para hacerlo. Yo creo que uno tiene que estarse muriendo y haciendo su último poema. Eso es, los que estamos condenados a escribir, estamos condenados a escribir. En vano fue la lucha, vencieron los efímeros, murieron los eternos. Llévame flores a la tumba para poder sentir el olor de la belleza. Llévame también un faro del mundo que ignoré mientras vivía. La carátula del último CD de Emma Chaplin, 4 monedas falsas, un cinturón de seguridad para mi largo viaje, un cigarrillo mentolado, 2 tragos de anís aguardientoso, mis zapatos cansados de caminos, el sujetador de la mujer que nunca amé por el miedo a perderte, la risa de mis hijos a los 5 años, un revólver para matar el tedio de la eternidad, un buscapersonas con el código de Dios, el Nuevo Testamento para corregirlo, una espiga de trigo para la buena suerte, los calendarios de los próximos 100 años, un cepillo de dientes, quiero ser un cadáver bien cuidado, una peluca para asustar los muertos, un juego de dados para apostar mis restos, el número de lápida del abuelo para hacerle una visita. Empácalo todo, si quieres no vengas, envíalo por el correo subterráneo. Dedícate a vivir, no malgastes el oxígeno en palabras, porque con el tiempo te darás cuenta que los poetas solo sirven para algo después de muertos.